Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 20, el dios que mora en la región de la espada sagrada. Dios de la espada Gino Briggs. Se dice que es el dios de la espada más débil de la historia. Nunca había abandonado la región de la espada sagrada ni una sola vez en su vida, sin una historia de derrotar a un enemigo formidable. Siendo el menos popular de todos los dioses de la espada, la gente a lo largo de los tiempos habló de él como un hombre que solo se convirtió en dios de la espada debido al paso de las generaciones. Ha habido poca confirmación sobre si era el más débil o no. Sin embargo, hay un hecho que es seguro. De todos los dioses de la espada, él vivió más tiempo. Gino Briggs nació en la región de la Sagrada Espada. Su padre era un emperador de la espada y su madre era la hermana menor del dios de la espada. Tenía 3 años cuando se volvió consciente de sí mismo. Gino había estado blandiendo su espada desde que tenía memoria. Tomando una espada de madera para niños, aprendió la forma de blandir la espada de su padre. Al igual que ese recuerdo, los días de infancia de Gino estuvieron llenos de habilidad con la espada. Levantarse temprano, correr y practicar el swing, entrenar después del desayuno, entrenar después del almuerzo, hacer un breve descanso después del anochecer y cenar, practicar el swing y luego irse a la cama. Era ese tipo de vida. Dicho esto, a Gino no le gustaba especialmente el manejo de la espada. Entrenó como si fuera algo natural, pero solo lo hacía porque sus padres lo obligaron. Ni una sola vez lo hizo por su propia voluntad. Aun cuando era joven, todavía era bueno. Solo había quienes estaban practicando o practicaban el manejo de la espada alrededor de Gino. Otros niños lo estaban haciendo como si fuera natural, y su padre emperador de la espada, así como su madre, que era la hermana menor del dios de la espada, elogiaron a Gino por aprender nuevas técnicas. Incluso el anciano jubilado elogió a Gino por ser un niño admirable cuando corría con una espada de madera. No había lugar a dudas. El manejo de la espada era de sentido común para Gino. Sin embargo, cuando Gino subió de rango, su entorno cambió. Su padre, que estaba complacido con él simplemente sosteniendo la espada, se volvió más estricto a medida que subía de rango. Balancea tu espada para dominar a tu oponente. Sigues siendo débil, no te confíes demasiado solo porque tengas un poco de talento. Así, le enseñó a Gino y repitió el entrenamiento duro más allá de los anteriores. Incluso los adultos del dojo, que al principio solían cuidar a Gino agradablemente, comenzaron a volverse hacia él sin rodeos con ojos desagradables, mientras pasaba por las filas de intermedio y avanzado, y los vencía en cada encuentro. En ese momento, la habilidad con la espada de Gino cambió a algo que no le interesaba. Incluso entonces, no era como si quisiera hacer otra cosa. Si fuera un niño de otro país, es posible que haya dicho algo como querer convertirse en un aventurero. Sin embargo, para Gino, la idea de irse de casa nunca surgió. Por alguna razón, incluso sus padres nunca le enseñaron algo así. Porque no era necesario. Gino nunca supo que había un mundo en constante expansión fuera de la región de la espada sagrada. Para Gino, la región de la espada sagrada era el mundo entero. El manejo de la espada era lo mismo que respirar aire y comer. Por eso siguió practicándolo. Para él, Nina, su amiga de la infancia, también era su única amiga. Nina era la hija del dios de la espada. En la región de la espada sagrada, cualquier persona inferior al rango santo no puede ingresar al dojo principal. Cualquiera que no superara el rango avanzado, incluidos los niños,
sería arrojado a dojos cerca de sus hogares. Nina era la hija del dios de la espada, pero no fue una excepción. Nina no era la única niña de su generación, pero era la única que estaba a la par con la habilidad con la espada de Gino. Se llevaba bien con ella. En la región de la espada sagrada, el tema popular siempre fue el manejo de la espada. Sin embargo, a pesar del hecho de que a Gino no le gustaba el manejo de la espada, era un genio único en su clase, y su teoría sobre el manejo de la espada tenía un lado extraordinario. La única persona de la misma generación que lo siguió en ese sentido fue Nina. Nina era la líder. Ella reunió a niños de la misma generación y se paró en la cima de esa cumbre. Ella no solo estaba en la cima de los niños del mismo dojo, sino también los de cada dojo en la región de la espada sagrada. Aunque estaba el hecho de que ella era la hija del dios de la espada, Nina definitivamente tenía talento. Entre los niños, su habilidad con la espada era la más fuerte. Entre los niños de la región de la espada sagrada, la habilidad de la espada era la base de todo. Durante su descanso de la práctica de la espada, Nina reunió a los niños e hizo una organización secreta. Era una organización solo para niños. Gino asumió el papel de segundo al mando dentro de la organización. Aunque estaba el hecho de que él era el segundo más fuerte, el llevarse bien con ella también jugó un papel. Nina y Gino. Lo más probable es que estos dos vieran algo diferente en el manejo de la espada. Como prueba, de todos los niños del grupo de Nina, la mayoría nunca llegó más allá del rango de santo de la espada. Esa organización duró 5 años, pero una vez que Nina alcanzó el rango de santo de la espada, se disolvió. Como se esperaba, Nina y Gino alcanzaron el rango de santo de la espada al mismo tiempo. Incluso en comparación con la historia, se consideró que su crecimiento fue bastante rápido. Especialmente Gino. Se convirtió en un santo de la espada con solo 12 años. Cuando Gino se convirtió en un santo de la espada, la gente a su alrededor gritó sorprendida. ¿No es el más joven? Tanto su padre como su madre lo elogiaron con los brazos abiertos. Sin embargo, Gino no estaba particularmente feliz. Sintió que simplemente hizo lo que le dijeron, por lo que no pensó que era increíble, y sabía que Nina, 4 años mayor, era más fuerte que él. A Nina y Gino se les permitió practicar en el dojo principal después de convertirse en santos de la espada. Sin embargo, nada cambió. Todos los días, entrenamiento con espada. Como siempre. Como Nina era la más cercana a él en términos de edad y habilidad, siempre practicaba con ella. Como siempre. Nina arrastró a Gino como su secuaz como de costumbre. Como siempre. A pesar de que Nina estaba rodeada de mujeres espadachinas de alto nivel, el hecho de que ella fuera la líder no cambió. Las cosas que sí cambiaron fueron cosas como el dios de la espada observando su entrenamiento y el aumento en la distancia entre su hogar y el dojo. Ah, eso no está bien. La oportunidad de recibir enseñanzas del padre de Nina, el dios de la espada Galfarion, también aumentó. Dijo algo totalmente diferente a lo que dijo el padre de Gino. Balancea la espada por ti mismo. Si se resumieran las palabras de Gal, se desprendería ese tipo de sentimiento. El padre de Gino solía decir cosas como, debes blandir la espada para fortalecerte. Gino conocía la diferencia entre las dos frases, pero no podía decir cuál era la correcta. En lo que respecta a cada uno, nada realmente dio en el clavo. Sin embargo, no hubo un verdadero regaño mientras completara el entrenamiento que se le dio. Además, en las batallas simuladas ocasionales, siempre que no perdieras demasiado, nadie diría nada. A pesar de que mudarse al dojo redujo su tasa de victorias en batallas simuladas, fue una pelea contra adultos que eran 10 años mayores que Gino. No había nada que culpar por las pérdidas que a veces sufría. Aunque hubo cambio, nada grande cambió. Eso es lo que pensó. Obviamente fue ese día que ocurrió el gran cambio. Ella vino. Eris Greydeck. En el momento en que Eris llegó a la región de la espada sagrada,
hizo un debut sorprendente. Derrotando a Gino y Nina en un instante, dio una fuerte impresión. Derrota completa. Pero incluso eso no fue un gran cambio para Gino. Para Gino, algo como perder era algo cotidiano. Aunque fue elogiado como un genio entre su generación, siempre perdió ante Nina. Fue la primera vez que perdió ante un ataque tan sorpresa, pero cuando hubo momentos en que intercambió golpes con su padre o el dios de la espada, terminó con un resultado similar. Por lo tanto, fue lo mismo de cualquier manera. No era como si no se sintiera enojado, pero después de ser regañado por su padre debido a que el dios de la espada declaró, Gino es ingenuo, esos sentimientos desaparecieron. Ah, entonces está bien hacer cosas así también, esa fue la lección que aprendió. Aunque a pesar de haber aprendido la lección, tuvo el nivel de discreción para pensar, no lo hagamos porque estará mal visto en el dojo. Nina fue la que más cambió. Nina era diferente a Gino. Con su rostro magullado enrojecido de rabia, no habló durante todo el día. Después de practicar en el dojo, regresó a casa y lloró en secreto en el patio trasero. Blandió su espada mientras lloraba. Mientras murmuraba repetidamente, imperdonable, imperdonable. Gino dudó en llamarla. Fue la primera vez que Nina experimentó la derrota contra alguien de su generación. Aún así, no era como si hubiera perdido con cualquier espada ordinaria. Por lo que Gino había escuchado, lucharon usando una espada de madera incrustada con hierro. Ni siquiera perdió con gracia. Colapsada, montada y golpeada sin cesar, experimentó el miedo y el dolor, y así fue como perdió. Fue una derrota como ninguna otra. Fue la primera vez en su vida que experimentó algo así. Desde entonces, comenzó el ataque de Nina contra Eris. Al principio, Nina conspiró con las otras mujeres espadachinas y trató de excluirla. Pero Eris nunca se preocupó por otras personas desde el principio, por lo que resultó en un fracaso. Eris deseaba la fuerza más que nadie. Los asuntos internos de la región de la espada sagrada no eran de su incumbencia. Sin ninguna oposición, la frustración de Nina comenzó a acumularse regularmente. Hablaba mal de Eris en cada oportunidad e incluso se quejaba de ella con Gino. A Gino no le gustaba esa parte de Nina. Cuando Nina era la líder, era completamente diferente. Incluso si había alguien que no le agradaba, no lo excluía. Nina parecía una mala persona incluso para Gino, quien la conocía desde hacía mucho tiempo. Fue un día que cambió eso. Sin decírselo a nadie, Nina desapareció de repente. Por supuesto, no había nadie preocupado. Aunque Nina nunca había abandonado la región de la espada sagrada y desconocía el mundo exterior, era una santa de la espada. Se habló de cómo pudo haberse ido para ir a un viaje de entrenamiento de combate debido a que Eris la provocó. Había más gente impresionada que preocupada. Fue hasta el punto de que incluso su padre le dijo a Gino, puede ser un buen momento para que tú también veas el mundo exterior. Si cazas un dragón rojo, tal vez esa expresión relajada tuya cambie. Aunque Gino pensó en hacerlo, nunca tomó medidas. Porque nunca tuvo mucho interés por el mundo exterior que nunca visitó. Para decirlo sin rodeos, él también estaba un poco asustado. La mayoría de los adultos en la región de la espada sagrada conocían el mundo exterior. Sin embargo, fue a lo sumo en el grado de conocimiento sobre los países vecinos o los países de los que eran. No había mucha gente que viajara por el mundo. Las historias que se contaron fueron principalmente sobre dónde y qué técnica usaron para derrotar a cierto oponente. Entre esos cuentos, había un adulto que le contó historias de sus fracasos. Ghislaine de Dorudia. Era la reina del filo Ghislaine. Aunque era una aventurera que viajaba por todo el mundo, le enseñó las veces que estuvo a punto de morir debido a su propia estupidez. El mundo es un lugar donde muere incluso el espadachín más talentoso. Si no sabes cómo usar la magia, las matemáticas o cómo leer, la muerte llegará rápidamente. El rostro serio que puso Ghislaine mientras le contaba estas historias hizo que Gino le creyera.
Fue porque Gino, como el resto de los niños en la región de la espada sagrada, no sabía leer, usar magia o matemáticas. Sin ningún interés, más bien miedo a no poder resolver las cosas solo con la espada. No fue ninguna sorpresa que ni siquiera quisiera salir. En cualquier caso, Gino no persiguió a Nina y pasaron los días. Después de 2 meses desde que Nina se fue, regresó. Gino quería preguntarle a Nina sobre su viaje, pero ella no le dijo nada. Probablemente pasó algo. Desde ese día, Nina cambió. Deteniendo su acoso hacia Eris, se volvió mucho más seria en lo que respecta al manejo de la espada. Rara vez se asociaba con otras mujeres espadachinas y su naturaleza arrogante también desapareció. Pasó la mayor parte de sus descansos en entrenamiento especial. Aunque ese entrenamiento especial no era más que intercambiar golpes con Gino en sesiones de combate. Siguiéndola como un secuaz, intercambió golpes con ella innumerables veces. Intercambia golpes en silencio. Pasaron esos días. Y fue entonces cuando Gino comenzó a enamorarse de Nina. Fue solo después de meses y años que Gino comenzó a tomar conciencia de su amor. Antes de eso, pasaron muchas cosas. El emperador del norte Auber y el dios del agua Reida vinieron de visita. Para Gino, ninguno de estos eventos le interesó, pero no se puede decir lo mismo de Nina. Al ser provocada por Eris, Nina se hacía cada vez más fuerte. Incluso Gino, que hizo un entrenamiento especial con ella, también se hizo más fuerte. Pero poco a poco se volvió imposible ganarle a Nina. A pesar de que rara vez ganó contra ella antes, su tasa de victorias contra ella se desplomó constantemente. En un abrir y cerrar de ojos, hubo una gran brecha entre Nina y Gino. Gino realmente no pensó mucho en este tema. Perder contra Nina fue lo mismo que antes. Pasar de ganar solo una de cada 5 veces a ganar una de cada 10 veces no es un cambio tan grande. Pero, ¿por qué? De alguna manera sintió que lo estaban dejando atrás. Ese día, el dios de la espada, Galfarion, llamó a Nina, a Eris y a Gino. El dios de la espada preguntó cuál es la diferencia entre un santo de la espada, un rey del filo y un emperador del filo. Y Gino no tenía idea de cuál era la respuesta. Sin embargo, Eris y Nina eran diferentes. Nina respondió después de pensarlo por un momento, mientras Eris terminó insistiendo en que su respuesta era la correcta, a pesar de que le dijeron que estaba mal. El dios de la espada también estaba satisfecho con la respuesta de Eris, y los hizo pelear entre ellos, anunciando que el ganador se convertiría en rey del filo. Y así ganó Eris. Eris se convirtió en rey del filo, mientras Nina lloraba. Al ver a Nina llorando, Gino tuvo una sensación extraña. Inconscientemente apretó los puños y cerró la boca con fuerza. No podía comprender sus sentimientos. Ni la razón por la que se sentía así. Podría estar irritado. O tal vez incluso frustrado. ¿Por qué no está él mismo parado allí? ¿Ni siquiera tiene derecho a luchar contra esos dos? Después de esto, ¿qué sería de él mismo? Fue la primera vez que Gino sintió tales emociones. Al mismo tiempo, se dio cuenta. La pregunta que el dios de la espada le hizo a Nina. ¿Casarse con Gino o convertirse en rey del filo? Si tuvieras que elegir entre los dos, ¿cuál elegirías? Al escuchar esa pregunta y sentir su rostro nervioso, incapaz de negar nada. Que de alguna manera se enamoró de Nina. Desde entonces, Gino cambió un poco. No es que su comportamiento habitual haya cambiado. Completó el entrenamiento que le dio su padre y el dios de la espada y continuó su entrenamiento especial con Nina. Eso no cambió incluso después de que Eris dejó la región de la espada sagrada. Sus encuentros contra Nina se volvieron más intensos que antes. Lo que cambió fue su actitud hacia el manejo de la espada. Se volvió más proactivo que antes. Comenzó a pensar en el significado de la práctica diaria, así como a pensar en cada técnica, y experimentó con varias cosas. El resultado fue extraordinario. En un abrir y cerrar de ojos,
se puso a la par con Nina. No fue nada extraño. Gino tuvo el talento desde el principio. Nina también cambió. Nina, quien se convirtió en rey de la espada, comenzó a viajar a menudo a pueblos y ciudades cercanas después de que Eris dejó la región de la espada sagrada. Cazando demonios, yendo a dojos en las grandes ciudades y dando lecciones. Nina fue proactiva en tales actividades en lugar de solo concentrarse en mejorar su habilidad con la espada. Por otro lado, Gino se negó a dejar la región de la espada sagrada como de costumbre. Aunque ya no sentía miedo del mundo exterior, no pensaba en irse. Incluso Gino no sabía la razón. Quizás no había ninguna razón. Pero tampoco había razón para irse. Entrenó diligentemente incluso cuando Nina no estaba allí, y de vez en cuando, acumuló mucha práctica peleando contra su padre, el emperador de la espada. Sin embargo, cada vez, no pudo dominar a su oponente. Su padre, el emperador de la espada, estaba demasiado lejos de su alcance. Según el dios de la espada, pronto recibiría su licencia de rey del filo, pero eso era todo. En términos de técnica, ya había alcanzado a su padre. Lo mismo le ocurrió a Nina. Probablemente fue lo mismo para sus compañeros reyes de la espada Ghislain y Eris. Pero no pudo ganar. Le faltaba un solo paso. Él lo sabía. Incluso sabía lo que tenía que hacer para ganar. Pero no pudo ponerlo en práctica. Aunque se volvió proactivo, se contuvo de ponerse en un entorno hostil. No, hubo un momento en el que se puso en un entorno hostil. Y cada vez, siempre pensó para sí mismo. ¿Por qué debo hacer estas cosas hasta el punto de sufrir? Pasaron los años sin respuesta. Un día, Nina le preguntó después de regresar de ver una ceremonia de coronación en el reino de Asura. Hola, Gino. ¿Por qué no nos casamos? Gino respondió asintiendo. No le dio mucha importancia. En cambio, era algo que esperaba que sucediera tarde o temprano. Era porque le agradaba a Nina, y tampoco parecía haber ningún indicio de que ella estuviera en ese tipo de relación con otro hombre. Nina, que tenía una personalidad impaciente, llevó a Gino a su habitación e inmediatamente hizo la escritura. Fue su primera vez, por lo que también fallaron en muchos puntos. Sin embargo, hubo suficiente compatibilidad entre los dos como para hacerlo durante esa noche. Mientras los agradables sentimientos seguían llegando, pensó para sí mismo. Quiero más de esto. Probablemente era la primera vez en la vida de Gino que deseaba algo con tanta fuerza. El día siguiente, Gino llevó a Nina a ver al dios de la espada. No fue Nina quien se llevó a Gino, sino Gino quien se llevó a Nina. Para decirle que querían casarse. Era raro que Gino se moviera de forma independiente. No, fue la respuesta inmediata del dios de la espada. El dios de la espada, que nunca se interpuso en la educación de su hija, dio un no firme por primera vez. La razón fue simple. A los ojos del dios de la espada, Gino carecía de encanto. Sin un sentido de independencia, sin mencionar un espíritu aventurero y mucho menos ambición. Un hombre que simplemente hace lo que le dicen. Aunque el dios de la espada no sabía que los dos habían pasado la noche juntos, pensó que Nina fue quien también le planteó el tema del matrimonio. Gino era el tipo de hombre que nunca quiso algo para sí mismo. Nunca intentó agarrar algo con sus propias manos. Y, sin embargo, matrimonio. No me hagas reír. Pero al mismo tiempo, tuvo otro pensamiento. Que tampoco fue un mal flujo de eventos. Si quieres casarte con Nina, derrótame. Si lo logras, te daré mi permiso. Era la forma en que el dios de la espada animaba a Gino. Al ponerle un obstáculo, esperaba que Gino mostrara al menos un poco de determinación. Sin embargo, en ese momento, Gino entendió. Sintió como si algo hiciera clic en su cabeza. Entiendo. Ah, fue esto todo el tiempo. Lo que el dios de la espada siempre le diría. Algo que le faltaba. La identidad de por qué.
Fue esto. Fue algo tan simple como esto. Gino sintió como si todo frente a sus ojos se aclarara. Lo que realmente no pudo entender a lo largo de su vida estaba comenzando a aclararse. Agarró algo con sus propias manos. El único paso que le faltaba. Fue un gol. Después de eso, fue simple. Gino cambió. Él cambió por completo. Todo su ser cambió. Detuvo todo el entrenamiento que se le ordenó hacer hasta ahora. Incluso detuvo su entrenamiento especial con Nina. ¿Se volvió ausente? De ningún modo. Comenzó a entrenar solo. En ese entrenamiento, no hubo necesidad de un compañero. Ya tenía mucha experiencia en combate gracias a su entrenamiento especial con Nina, practicando con su padre y participando en innumerables batallas simuladas. También había una teoría para ganar. Gino tuvo la visión de obtener una victoria segura contra los espadachines del estilo del dios de la espada. Sin embargo, para alcanzar esa visión, fue necesario un esfuerzo extraordinario. Tuvo que superar muchos días dolorosos. De ahí la razón por la que no lo hizo hasta ahora. No tenía ninguna razón para hacerlo. Ya fuera por frustración o irritación, esos sentimientos no eran suficientes para soportarlo. Sin embargo, ahora era diferente. Gino tenía un gol en sus manos. Quiero a Nina, la quiero pase lo que pase. Incluso si tengo que pasar por cosas dolorosas, la deseo. Ese gol cambió lo doloroso y duro en alegría y esperanza. Después de eso, todo lo que quedaba era moler y afilar, forjando su cuerpo para aumentar la velocidad y el peso de la espada. Era necesario verificar su teoría. Entrenamiento especial, práctica. Hubo innumerables palabras, pero ninguna se aplicó. Si uno encontrara una palabra que se aplicara, sería trabajo. Gino simplemente hizo las cosas que necesitaba hacer. Para hacer que su cuerpo pudiera derrotar al dios de la espada, trabajó impecablemente todos los días. Para alcanzar sus límites, Gino trabajó continuamente. Gino pudo hacerlo. Tenía ese tipo de talento desde el principio. Con motivación, teoría profundamente pensada, trabajo impecable. El talento innato que controlaba todas esas cosas. Con estos 4 elementos combinados, la espada de Gino se volvió afilada. Y así, llegó el día predestinado. Ese día, Gino se levantó temprano y fue a donde estaba su amiga de la infancia y una vez más le propuso matrimonio. Enfrentándose con espadas de madera, Gino derrotó a Nina y le dijo que se convirtiera en suya. Después de que ella aceptó, se dirigió a donde estaba el dios de la espada. Era la tarde y había un simulacro de batalla en el dojo principal. En la región de la espada sagrada, era una práctica de combate que ocurría de vez en cuando. No solo era un lugar donde uno podía probar para ver cuánto mejoraba su habilidad, sino que también permitía que 2 personas se desafiaran entre sí para ver quién estaba en la cima. En tal lugar de entrenamiento, Gino regresó inesperadamente. Para un rey de la espada como Gino, sus oponentes serían 2 santos de la espada, Nina, que tenía el mismo rango que él, o un emperador de la espada a quien desafiaría junto con Nina como 2 personas. Nina estaba ausente. Dado que ese era el caso, naturalmente se enfrentaría a 2 santos de la espada como seguía la tradición. Sin embargo, tan pronto como caminó hacia el centro del dojo, Gino apuntó con su espada de madera al dios de la espada. El dojo se quedó en un silencio mortal en un instante. Gino. Bastardo, ¿qué estás haciendo? La primera persona en levantarse de su asiento fue el padre de Gino, el emperador del filo, Timothy Briggs. Levantó la espada de madera que tenía a su lado y golpeó a Gino. No, decir eso sería incorrecto. Trató de golpearlo, sin embargo, en el momento en que trató de levantarse con una rodilla, la rodilla que estaba al frente se rompió. Al mismo tiempo, la mano que sostenía la espada de madera también se rompió y la espada cayó al suelo. El emperador del filo Timothy Briggs abrió los ojos en estado de shock.
estaba acostumbrado al dolor. Su expresión facial nunca mostró dolor. A pesar de eso, el sudor frío que corría por su rostro. En sus ojos, estaba la figura de Gino que acababa de terminar de blandir su espada. Después de mirar a su padre, Gino se volvió hacia el dios de la espada. Dios de la espada Sama. He venido a llevarme a Nina, declaró mientras apuntaba la espada como lo hizo hace un momento. El dios de la espada Galfarion miró esa espada y se rió ferozmente. Muy bien, ven a mí. Antes de que pudiera terminar esas palabras, Gino se movió. Pero Gal también se movió al mismo tiempo. Más bien, Gal fue más rápido. Fue porque Gal ya estaba en posición. Cuando el emperador de la espada fue derrotado, tomó una espada de madera, levantó las caderas y preparó su postura de desenvainar la espada. Aunque era una postura desventajosa, para Gal, nada era desventajoso. Para poder superar a su oponente con una velocidad abrumadora a pesar de estar en tal desventaja, tal era el ser conocido como el dios de la espada. Sin embargo, no pudo superar a Gino. Gino se movió aproximadamente a la misma velocidad que el dios de la espada. Sin embargo, las dos espadas de madera que se movían aproximadamente a la misma velocidad chocaron un poco más cerca de Gino. Es decir, la velocidad del dios de la espada fue superior. Por lo tanto, el dios de la espada empujó su golpe aún más profundo con más velocidad. Pero en ese momento, el dios de la espada tuvo un mal presentimiento. El dios de la espada había lanzado un ataque perfecto, y aún así fue bloqueado. Para el estilo del dios de la espada que tenía el lema de matar de un solo golpe, bloquear la espada de un oponente se consideraba un movimiento deficiente. Sin embargo, colapsar la postura del oponente con el primer golpe y acabar con el siguiente no era algo inaudito. Fue así hasta ahora. Para el dios de la espada, Galfarion, que dominó a su oponente con el primer golpe, no existía la derrota. Eso es lo que pensó, pero la espada de Gino era más pesada que cualquier otra espada a la que Gal se hubiera enfrentado antes. La postura de Gino no colapsó. Por supuesto, la postura de Gal tampoco se derrumbó. Fue un empate. Es raro que Gal experimente un empate entre los primeros golpes. Fue un empate a pesar de que Gal lanzó su golpe más profundo. En ese caso, el próximo movimiento sería diferente. La espada extendida de Gal tardó en volver. La espada de Gino era diferente. A pesar de alcanzar la espada de Gal, estaba en una posición en la que podía retroceder instantáneamente. No fue como si ambas posturas colapsaran. Fue la más mínima diferencia de tiempo. Pero Gino hizo suya la más mínima diferencia. La diferencia definitiva que fue como poner un hilo a través de una aguja, para obtener una victoria segura contra el dios de la espada Galfarion. Galfarion no pudo ejecutar su segundo swing. Ese día, Gino tomó todo lo que quería con sus propias manos. Se había convertido en el dios del filo, Gino Blitz. Nina Farion. Eso era todo lo que quería. El título del mejor espadachín del mundo no significaba nada para él. Nunca dejó la región de la espada sagrada en su vida. Esto resultó en que él tuviera la popularidad más baja de todos los dioses del filo, y se difundieron rumores de que él era el dios de la espada más débil de la historia. Tampoco fue aceptado por los santos de la espada que eran aprendices del anterior dios de la espada. Pero no le importaba. Los rumores no tenían sentido. Eso era porque iba a derrotar a todos los oponentes que lo desafiaran. Dichos oponentes incluían a un espadachín que intentó convertirse en el próximo dios de la espada. Un retador que llegó después de escuchar los rumores sobre el dios de la espada más débil. Gino los aplastó a todos. Después de convertirse en el dios de la espada. Invicto. Ese era el historial de combate de Gino Blitz. Es posible que, si dejara la región de la espada sagrada, podría haber vencido a expertos como el dios del agua Reida y el dios de la muerte Randog. Sin embargo, no lo hizo. Para él, la región de la espada sagrada era el mundo entero.
Desde el principio hasta el final, no había nada que quisiera del mundo exterior. Sin embargo, después de convertirse en el dios de la espada, su mundo se expandió sin lugar a dudas. Porque además de los oponentes, hubo muchas personas que hicieron una visita para hacerse amigos del dios de la espada Gino Brits. Aunque no querían pelear con él, a veces solicitaban lecciones de espada y otras veces hacían negocios con él. Rudeus Greyrat también era una de esas personas. Sí, apareció de repente un día, con la reina del filo espada rabiosa, Eris Greyrat, a su lado, con quien Gino tenía profundas relaciones. Llevando consigo al dios del norte Calman III y al dios dragón Orsted. Capítulo 21. Punto de vista de Rudeus. Actualmente, estoy en el dojo de la región de la espada sagrada. Por lo que he oído, se llama la sala actual. A mi derecha está Alec. Con una sonrisa en su rostro y sin una pizca de sed de sangre. En su cintura está la espada larga de 2 manos forjada por el dios mineral usando las rocas negras que creí. Aunque no tiene un poder especial, como se esperaba de una espada forjada por un ser con el título de dios, su calidad es excelente. A Alec le gustó esta espada que tenía cerca de 2 metros de largo y comenzó a usarla. Orsted está a mi izquierda. Está usando un casco negro y no pronuncia una sola palabra. Sin una pizca de movimiento, permanece inmóvil como una imagen estática. Aunque parece que una mosca se le pega, debido a su aura intimidante, ni siquiera un mosquito se le acerca. Pero las otras personas no me estaban prestando atención. Todos estaban prestando atención a la persona que estaba frente a mí. Es Ceres. Ella estaba de pie con una espada de madera en su mano. Aunque su rostro estaba tenso, no estaba liberando particularmente ninguna sed de sangre. Sin embargo, estaba claro que la espada de madera que sostenía con fuerza en su mano estaba llena de fuerza. Eris estaba de pie en el centro de la sala actual con una espada de madera en la mano. Y frente a ella, estaba un santo de la espada con una muñeca rota cayendo al suelo. Me rindo. Diciendo esas palabras como si estuviera frustrado, se levantó e hizo una reverencia. Sin esperar la respuesta de Eris, regresó al costado del dojo. Del lado del dojo. Había una fila de espadachines al estilo del dios de la espada de pie uno al lado del otro. Parece haber cerca de 20 de ellos. Decir que cada uno de ellos es un santo de la espada, el mundo es un lugar pequeño. Ese pequeño mundo se está apiñando en un lugar pequeño. Y frente a Eris, había un hombre y una mujer sentados. Aunque no sé su edad, deben estar cerca de la mía. No sé si podría llamarlos jóvenes con ese tipo de mentalidad, pero viendo cuántos de los santos de la espada tenían entre 30 y 40 años, probablemente sea seguro decirlo. El hombre sentó a la mujer a su lado y la sujetó por el hombro. Comparado con los otros santos de la espada, parece estar relajado. Incluso frente a Orsted. Aunque Orsted tenía puesto su casco para reprimir la maldición, está relajado frente a ese Orsted. Gino Brits. ¿Cómo se esperaba del dios de la espada? Sosteniendo a una mujer con una figura tan imponente, no puedo pensar que tengamos la misma edad. Por lo menos, no puedo sentar a mi esposa a mi lado y sostener su hombro o tocar su cintura frente a Orsted. Si lo hiciera, me derrotarían. Principalmente por Eris. Pero tuve una impresión favorable cuando la mujer comenzó a apartar la mano del hombre, cuando a veces la estiraba hacia su pecho. El nombre de la mujer es Nina. Ella es amiga de Eris y se dice que es una reina del filo, en términos de rango. Pero no puedo sentir ni la más mínima aura de reina en ella. Dejando su cuerpo al aparentemente feliz Gino, de vez en cuando aparta la mano de su esposo que se estiraría hacia su pecho. No nos prestan atención en absoluto. Estúpida pareja, la gente podría incluso llamarlos así. Bueno, expliquemos por qué estamos en una situación tan tensa. El resumen hasta ahora. Hola a todos ustedes buenos niños. Mi nombre es Rudeus Greyrat. Vine a visitar el lugar turístico más atractivo,
la región de la espada sagrada. Pensando en el futuro, no tuve más remedio que hablar con el dios de la espada, y Eris también tenía una conexión con el dios de la espada. Además, pensando en esto como una especie de obligación, vine a saludar también. Los miembros, por supuesto, incluyen tanto a Eris como a mí. Hasta donde yo sé, parece que hay un montón de personas en el estilo del dios de la espada, a las que les gusta mover sus espadas antes que su boca, así que no traje gente afiliada a la magia. Por supuesto, aunque estos tipos probablemente tengan moral como seres humanos, matamos al suegro del dios de la espada durante la batalla en el reino de Vieiri. Desde ese punto de vista, ¿crees que decir por favor, danos tu fuerza no causará problemas? Bueno, dependiendo del estado de ánimo, es posible que regresemos sin decir una sola palabra. De todos modos, ya que no sabemos exactamente qué pasará, este es un viaje de dos hombres, incluyéndonos a mí y a Eris, que conoce bastante bien la región de la espada sagrada. Ese era el plan, pero hubo una sorpresa. Cuando estaba hablando de ir a la región de la espada sagrada, Orsted, actuando de manera inusual, dijo que él también iría, como si estuviera escondiendo algo. Probablemente le preocupaba que yo dijera algo descuidadamente y que el dios de la espada se enojara. En otras palabras, nos acompañaría. De todos modos, no había ninguna razón para rechazar su oferta. Orsted definitivamente también es confiable. Y como Orsted se iba, Alec dijo: bueno, yo también. Alec. Sí, el tipo que tiene un fuerte deseo de convertirse en héroe. También está el hecho de que tiene una reputación como Cliff en su día por no saber leer la atmósfera. Quería decir, bueno, la persona que parece que podría causar problemas probablemente es Alec. Aunque cuida bastante bien a Sieg, hay una diferencia entre eso y esto. Pero Orsted Sama dijo: haz lo que quieras. Como resultado, se decidió que los cuatro, incluidos Eris, Orsted, Alec y yo, iríamos a la región de la espada sagrada. Y así llegamos a la región de la espada sagrada. Había un paisaje tranquilo que emitía las vibraciones de un pueblo rural cubierto de nieve que se extendía. Y el lugar al que llegamos, mientras dije a solas con voz solitaria, es un paisaje bastante bueno para el campo. Tienen una buena disposición de espadas de madera. Aldeano encontrado era el dojo principal de Sword God Style. El lugar al que nos llevaron sonrientes santos de la espada fue la sala actual. Un humor apacible lleno de sonrisas. Pero por alguna razón, mis músculos se contraen. Probablemente no sea nada. Más que hablar de eso, es hora de saludos. Mientras pensaba en esos pensamientos, un santo de la espada dijo lo siguiente. En primer lugar, quiero ver la espada de la reina del filo, espada rabiosa, Eris, que se dice que derrotó a la generación anterior. ¿Quieres hacer eso primero? Pero antes de que pudiera darme la vuelta para ver lo que estaba pasando después de decir esas palabras, el dios de la espada se encogió de hombros y dijo: haz lo que quieras, sin importarle. Y así comenzó la matanza. Los sonrientes santos de la espada, con sus rostros sonrientes, comenzaron a expulsar sed de sangre de todo su cuerpo, y desafiaron a Eris. A pesar de sus sonrisas y el uso de espadas de madera, era obvio que iban a matar. Usando el combate de sparring como excusa, iban a matarla a golpes. Era fácil ver que no se iban a contener. Sin embargo, Eris es más o menos una reina del filo. Ella no se quedaría atrás de esos santos de la espada. Con facilidad, cambió las tornas contra los santos de la espada. Cuando Eris comenzó a golpear a cada persona una por una, las sonrisas en los rostros de los santos de la espada comenzaron a desvanecerse y mostraban signos de odio. A partir de ahora, ni siquiera se molestan en ocultar su sed de sangre. Sin embargo, en medio de eso, había una persona con una expresión despreocupada. Fue Gino. Incluso Nina, que estaba molesta por la sed de sangre de los santos de la espada, mostró una expresión un poco preocupada, pero Gino parecía que no podía importarle menos. Y así, se creó este espacio tenso. Entonces, traté de explicarlo con el mayor entusiasmo.
Me duele el estómago. ¿Por qué resultó así? Siento que de repente fallé. Es imposible tener una discusión con este ambiente. Pero quiero al menos explicarme. Ni siquiera hubo tiempo para detenerlos. Sinceramente, pasó demasiado rápido. Cuando Gino terminó de decir, haz lo que desees, Eris tomó su espada de madera como si fuera natural y los santos de la espada la esperaron en el centro del dojo. Para cuando me senté en mi posición actual, Eris ya derribó a uno de ellos. Y así, sin tiempo para detenerlos, los santos de la espada vinieron uno por uno diciendo, yo iré después, yo después. Sin embargo, creo que se acerca el momento de detener estas peleas. Hay aproximadamente 20 santos de la espada, y Eris ha derrotado a cerca de 20 de ellos. El que está luchando en este momento es el último santo de la espada. En ese caso, lo más probable es que salga el dios de la espada Gino Briggs. A pesar de que está silbando sin preocuparse, lo más probable es que no tenga más remedio que salir si todos los que están debajo de él son derrotados. Los santos de la espada probablemente también estén esperando ese momento. El momento en el que el dios de la espada salga y golpee hasta la muerte a la reina del filo de pelo rojo, tomando venganza contra aquellos que mataron al anterior dios del filo. Presentaron una propuesta de este tipo únicamente por este motivo. Me arrepiento. No debería haber venido. Si Eris pelea con el dios de la espada, no saldrá ilesa. Incluso yo no creo que pueda luchar contra el dios de la espada a esta distancia. Y también estoy agradecido. Incluso si no puedo reaccionar a tiempo, Orsted y Alec deberían poder bloquear la espada del dios de la espada. Aunque es posible que Eris no pueda salir ilesa, mientras no muera, estará bien. Eris debería tener al menos esa resolución. Sin embargo, estoy agradecido con esos dos por venir aquí con nosotros. Pero, si interfiero con la pelea entre el dios de la espada y Eris, probablemente todas las negociaciones terminarán. Además, no puedo predecir qué sucederá exactamente. Bueno, definitivamente no será bueno. De todos modos, vamos a detenerlo. Tratemos de hablarlo. Ese es mi trabajo. Suena bien, Rudeus. Estas personas pueden ser de sangre caliente, pero si te esfuerzas, probablemente te escucharán. Aguanta ahí, ¿de acuerdo? Peleemos. Me rindo. Y justo ahora, el último santo de la espada ha sido derrotado. Él está apretando fuertemente su muñeca como el santo de la espada anterior antes que él. En realidad, todos los santos de la espada están apretando sus muñecas. Ya fueran diestros o zurdos, Eris los golpeó con la misma técnica. Esto solo enfureció aún más a los santos de la espada. ¿El siguiente debería ser Nina? No, Nina no parece tener ninguna intención de moverse. El dios de la espada probablemente se moverá primero. Si el dios de la espada hace su movimiento, es mi turno. Es hora de buscar cuando se mueve. Cuando el dios de la espada comienza a levantarse, es hora de cambiar al modo más plano por completo. Fue un encuentro impresionante, pero mi garganta está reseca después de ver el encuentro. ¿Qué tal si nos tomamos un descanso y tomamos un té? Digamos algunas líneas como estas. ¿Está bien decir esas líneas? ¿No parece que solo va a empeorar la situación? Tal vez debería ir más en la línea de elogiar a los santos de la espada que perdieron. Jaja, bueno, los caballeros de la región de la espada sagrada están verdaderamente dedicados a la práctica de la espada. Vayamos con esto. Con esto, incluso ellos dirán, bueno, solo eran encuentros de práctica, así que no se puede evitar que perdiéramos, y llegarán a esa conclusión. Muy bien, vámonos, vámonos ahora, vámonos. Sin embargo, no hay ningún cambio en el dios de la espada. Nina tampoco parece tener intención de moverse. ¿Ya terminaste? Dijo el dios de la espada Gino Briggs, cuya voz desprendía un ligero sentimiento en medio de esta tensa situación. Fue con una voz muy indiferente. ¿Y?
¿por qué viniste aquí de nuevo? Parece que escuchará antes de pelear. No es como el estilo del dios de la espada, pero es conveniente. Me adelanté y levanté la voz sin dudarlo. En primer lugar, mis disculpas. ¿Una disculpa? Con respecto al anterior dios del filo. Tan pronto como dije eso, la atmósfera alrededor de los santos de la espada comenzó a cambiar como si estuvieran esperando este momento. El otro lado nos dio la señal. El tiempo es ahora. Salgamos de la venganza. Si fueran perros, estarían meneando la cola y ladrando. Pensé en hablar de ello de una manera más indirecta, pero es lo mismo. No había forma de escapar de esto. Sin embargo, el dios de la espada comenzó a poner una cara incómoda. Si pones una cara como esa, también me perderé. Sentí que había dicho algo extraño y quería mirar a mi alrededor. Sin embargo, comenzó a sentir con la cabeza como si lo entendiera. Sobre eso, lo he escuchado de Nina hace un tiempo. Nina dijo que cooperaría con todos ustedes. Dicho esto, supongo que es necesario disculparse por matar al padre de su cooperador. Lo dijo como si no fuera asunto suyo. Hasta el punto en que dejó a los santos de la espada más sin palabras que yo. Pero el maestro, el anterior dios de la espada Galfarion, trató de desafiarte por su cuenta, ¿no? Entonces, ¿no es más apropiado que nos disculpemos contigo? Si esto se refiere a la totalidad del estilo del dios de la espada, somos nosotros quienes rompimos el acuerdo después de todo. ¿Qué pasa ahora? Realmente no sé mucho sobre este tipo de cosas. Los que queremos saber qué pasará somos nosotros. ¿De verdad estoy hablando con la máxima autoridad del estilo del dios de la espada? Vine aquí pensando que sería al menos tan testarudo como Atofe. Es un sentimiento extraño. Cálmate, primero vamos a responder sus preguntas. Estoy bastante seguro de que Eris habló con Nina durante la ceremonia de coronación de Ariel. Que estábamos planeando convertir a la región de la espada sagrada, el dios de la espada, en nuestro aliado. Pero antes de que terminaran esas conversaciones, se produjo la pelea en el reino de Vieiril y Galfarion se convirtió en nuestro enemigo. Eris y Nina solo hablaron y aún no había un acuerdo formal para las conversaciones. ¿Nina le contó al dios de la espada sobre nuestras conversaciones? Ella le dijo, pero eso fue todo. Nina, que estaba recordando vagamente, asintió con la cabeza. A esas palabras, Gino también asintió con la cabeza. Por decir lo mínimo, no escuchamos nada sobre oponerse al dios dragón Orsted y sus aliados. Pero sí peleó. Gino frunció el ceño con los ojos. Eso significa que la generación anterior decidió convertirse en tu enemiga, ¿eh? El ánimo de los santos de la espada comenzó a elevarse. Muy bien, bien dicho. Tomemos nuestras espadas y luchemos, apúrate, apúrate. Sentí como si pudiera escuchar esos pensamientos. Espera, por favor, cálmate. Después de escuchar esas palabras, Gino se encogió de hombros. ¿Me veo como si estuviera nervioso? No, te ves muy tranquilo. Es solo que, mire, vinimos hasta aquí para disculparnos y deshacernos de cualquier hostilidad entre nosotros. No es bueno para nosotros luchar contra el dios de la espada, que tampoco tiene una gran fuerza de combate. Queremos estar cerca de los fuertes. También tenemos cosas para mantenerlo interesado. Comercio de espadas y comida, mantenimiento de infraestructura e incluso cooperación en materia de construcción. En otras palabras, si se convierten en nuestros enemigos, tendremos que detener tales actividades. ¿No es eso malo para ti también? Gino suspiró en respuesta a mis palabras. Mi explicación puede haber sido demasiado larga. Probablemente lo habría mantenido más corto si hubiera estado hablando con Atofe. Pero, de nuevo, él no parece ser ella que simplemente estaría de acuerdo y diría, muy bien, eres nuestro camarada. Gino me miró y dijo con expresión preocupada. ¿Tengo que decir cada pequeña cosa?
la generación anterior no nos dijo nada. En otras palabras, eligió pelear contigo como individuo. No tenemos nada que ver con eso. Por lo tanto, no tenemos ninguna intención de pelear contigo. Además, hay algo más importante que algo así de todos modos. Después de decir esas palabras, Gino jaló a Nina a su lado y enterró su rostro en su cabeza. A pesar de que Nina se está sonrojando, está dejando que lo haga. Parece que se apasionan el uno por el otro, pero ¿no sería mejor mostrar un poco de moderación frente a los demás? Mira eso. La cara de Eris está sonrojada. Sus ojos están bien abiertos. Ella está cruzando los brazos y de pie con las piernas abiertas en una postura para estar lista para una pelea. Sin embargo, ¿la persona con la que estoy hablando es realmente el dios de la espada? Su respuesta es tan lógica que me asusta. Se siente raro. ¿No son los superiores del estilo del dios de la espada? Cállate. Deja de decir cosas que no podemos entender. Eres el enemigo del jefe. Te vamos a matar. Ah, no, eso es más como Atofe, ¿no? Pero no es más o menos lo mismo. Ah, tal vez la persona que tengo enfrente es un doble de cuerpo. O puede ser un miembro del personal a cargo de las relaciones públicas. Pero estoy agradecido por la forma en que se dirige esta conversación. Aunque es un poco extraño verlo tranquilo que está sabiendo que matamos a su maestro. Bueno, puedo entender si está actuando de esa manera, porque decidió anteponer el futuro a sus emociones, después de pensar en la situación actual. Probablemente pensó mucho en eso antes y tomó esa decisión. Si es así, por favor una vez más. Por favor espera. La persona que gritó esas palabras y se puso de pie fue un santo de la espada. Con la cara nerviosa, nos señaló. Mejor dicho, a Orsted. Admiramos al dios de la espada anterior, vimos su espada, aprendimos y practicamos y nos volvimos fuertes. Una persona así fue asesinada. Por ellos. Mataron al dios de la espada anterior con el que estamos en deuda, y sin embargo, ¿por qué está sentado allí en silencio? ¿Está bien que nuestro anterior dios de la espada sea despreciado? Entonces hazlo tú. Trae una espada real, estaré observando, dijo Gino de inmediato. El movimiento del santo de la espada se detuvo. ¿Eh? Esos tipos probablemente vinieron aquí esperando lo mismo. La reina del filo espada rabiosa, Eris, el dios dragón Orsted, el dios del norte Calman III. Y detrás de ellos, Rudeus Greyrat les proporcionará apoyo mágico. Incluso si todos ustedes luchan contra ellos a la vez, ni siquiera recibirán un solo golpe de espada y serán aniquilados. Esa es la situación. Ahora, hazlo. Limpiaremos sus cadáveres y nos aseguraremos de ofrecerte un funeral adecuado. No sé si ustedes podrán defender su honor con sus muertes, pero estoy seguro de que quedarán satisfechos. Después de escuchar tales palabras, el santo de la espada se sentó, apretando los puños con frustración. Y así, dijo con voz temblorosa. ¿No tenemos más remedio que dejar ir a estos tipos? ¿Los dejaremos ir, sin luchar, cuando claramente son enemigos de la generación anterior? Entonces, ¿por qué no lo haces? No tengo ninguna intención de retenerlos. Eres libre de hacer lo que quieras, al igual que mi padre también. Gino parece estar preocupado. En mi caso, en lugar de empeorar el resentimiento, quiero que también se calme. Aunque tratar de resolverlo con una situación de vida o muerte es demasiado. Ahora que lo pienso, el emperador del filo no está cerca. Dijo Eris. Gino se volvió hacia Eris. Mi padre y sus compañeros han dejado la región de la espada sagrada. No estaban dispuestos a aceptar mi posición como el dios de la espada. No parece que el emperador de la espada del que están hablando tenga algo que ver con Nina. Por lo que dice Gino, el emperador de la espada en cuestión parece ser uno de los dos discípulos bajo el anterior dios de la espada. Mirando a su alrededor,
la persona en cuestión no parece estar aquí. A estas alturas probablemente hayan abierto un dojo en Asura, Milis o incluso en el reino del Rey Dragón. Bueno, no me habría importado si quisieran que yo fuera el que tuviera que irse, dijo Gino mientras se encogía de hombros. Entonces, ¿la disculpa es la única conversación que tendremos? En mi caso, todo lo que realmente puedo decir es muchas gracias, en este momento. Como esperaba, es un poco raro. No tengo la intención de hablar mal de otra persona, pero este hombre llamado Gino parece ser demasiado frío, o tal vez demasiado preocupado por el futuro. Seguro que es raro. No, la conversación va a ser un poco larga. Actualmente estamos en una guerra contra una existencia llamada Hitogami. Con esos pensamientos en mente, decido detallar nuestra lucha contra Hitogami. Sin embargo, parece que Gino está entendiendo mis palabras. Si esta conversación se puede resolver sin pelear, será una situación en la que todos ganemos. Aunque parece que me han decepcionado, no está mal. Si lo miro sin mis expectativas de cómo debería ser un dios de la espada, es un joven agradable. Una vez que consiga que acepte cooperar con nosotros, podremos llevarnos bien mientras bebemos mucho té. Si hago eso, la extraña sensación que está emitiendo seguramente también desaparecerá. Dicho esto, deseamos pedir la cooperación del dios de la espada en el futuro. Lo rechazo. No cooperaremos. A pesar de los gritos de santos de la espada. Sí. Sí. Incluso ellos se sienten asombrados. ¿Significa esto que te pondrás del lado de Hitogami? No, tampoco nos opondremos a ti. Entonces, ¿planeas mantenerte neutral? ¿Podemos escuchar la razón? Deseo defender las enseñanzas de mi maestro. ¿Enseñanzas? Mi maestro siempre decía, sé fuerte por tu propio bien. Para ser honesto, no sabía a qué se refería. Incluso ahora, no creo que haya una persona aquí que también lo entienda. Incluso mi padre y sus compañeros no lo entendieron. Pero finalmente lo entendí cuando pensé en hacer mía a Nina. La espada debe balancearse por el propio bien. Con el puro propósito de lograr sus objetivos, había una convicción en la voz de Gino que decía esas palabras. Una convicción que no dejaba una sola duda en las palabras que pronunciaba. Por lo tanto, no cooperaré. Blandiré mi espada por mí. Y solo para mí. Entonces, por ejemplo, si tu familia está a punto de estar en peligro, ¿no blandirás tu espada? No, en ese momento si amo a mi familia, blandiré mi espada. En ese momento, por primera vez, Gino me miró directamente, con una mirada fuerte e imponente. Esa mirada estaba lejos de lo que Eris me dijo sobre él. ¿O estás diciendo que matarás a mi familia si no cooperamos? Todos dentro del dojo se congelaron. La declaración de Gino provocó simultáneamente escalofríos y sed de sangre. El sudor frío cubrió todo mi cuerpo. Él es el dios de la espada. El dios de la espada que derrotó al anterior dios de la espada, Galfarion, en un instante. Aunque es extraño, podría ser igual de fuerte que las 7 potencias mundiales. Lo entendí. No. También amo a mi familia. Y también lucho con ese propósito. ¿Es eso así? Me siento aliviado. La sed de sangre se disipó. Eres como dicen los rumores, Rudeusan. ¿De qué estás hablando? Que te convertiste en el subordinado del dios dragón para proteger a tu familia, e incluso hiciste volar un país. Bueno, esa es aproximadamente la verdad. Aunque no hice volar un país. Y estás incluso más tranquilo de lo que pensé que estarías. Gino volvió su mirada hacia otra parte. Su mirada se posó sobre mis costados. Eris y Alec, así como los santos de la espada. Todos los santos de la espada tenían las manos sobre los mangos de sus espadas.
Algunos de ellos incluso tienen sus espadas desenvainadas. Orsted, mirando detrás de mí, no se movió ni un centímetro. Como se esperaba. No me moví también, pero eso es porque estaba temblando por toda la sed de sangre. En otras palabras, eres un hombre de confianza. ¿Qué quieres decir con eso? Porque eres una persona así, puedo sentirme aliviado. No cooperaremos. Porque mi espada es una espada que solo se balanceará para mí y los que amo. Ah. Ya veo. Lentamente comprendí a Gino Briggs. En pocas palabras, quiere proteger a sus seres queridos con sus propias manos. No es tan diferente a mí. Me aferré a Orsted llorando porque no pude hacer eso. Pero él cree que puede hacerlo y también tiene la capacidad para hacerlo. No tiene planes de hacer nada fuera de eso. Por supuesto que es el dios de la espada. Incluso si declara su neutralidad, el enemigo seguirá viniendo. Pero probablemente no quiera aumentar la cantidad de enemigos con sus propias acciones. Aunque no entiendo por qué el dios de la espada anterior no es parte de los que ama. No, eso no es. El dios de la espada anterior vivió y murió por sí mismo. Como resultado, probablemente piensen que culparnos por su muerte es ladrar al árbol equivocado. A este paso, convencerlo puede resultar difícil. Gino ya está listo con su respuesta. Su mente no cambiará hasta que decidamos dejar nuestra lucha contra Hitogami, o piense que no puede proteger a sus seres queridos por sí mismo. No podré perseguirlo en absoluto. Porque ya tomó su decisión. Nunca mirar hacia atrás después de tomar una decisión, como se esperaba de la máxima autoridad del estilo del dios de la espada. Es así. Entonces, por favor, ten cuidado cuando Hitogami se te acerque en sueños. No caigas en sus mentiras cuando te diga que es por el bien de tu familia y lo pierdas todo. Bien. Es decepcionante, pero retirémonos por ahora. Entiendo que no tienen interés en oponerse a nosotros por ahora. No serán nuestros aliados, pero tampoco se convertirán en nuestros enemigos. Se dio cuenta de qué tipo de persona era yo y me dijo que quería ser neutral de buena fe. Probablemente no esté planeando nada. Entonces estemos satisfechos con esto por ahora. Si alguna vez muero y mi puesto es tomado, por favor venga de nuevo. Al final, esta es mi decisión personal después de todo. Lo haré. Me di la vuelta y miré a Orsted. No sé en qué está pensando debajo de ese casco. Dicho esto, ¿estás de acuerdo con eso de Orsted-sama? Bien. Cuando pregunté mientras me giraba, Orsted asintió lentamente con la cabeza en señal de acuerdo. Después de eso, después de atender a los santos de la espada heridos, la situación comenzó a fluir hacia donde Alex se unió al entrenamiento. En este momento, estoy sentado en la parte interior del dojo viendo a Alec entrenar con los santos de la espada. Los santos de la espada sostienen espadas de madera, pero definitivamente estaban llenas de sed de sangre. Probablemente estén pensando que no habría problema si mataran accidentalmente a Alec durante su entrenamiento. Alec lo está manejando a la ligera. Sin embargo, ya sea como se esperaba de santos de la espada, o si Alec simplemente se está conteniendo, ocasionalmente uno de ellos le daría un golpe a Alec. Es la espada larga de luz. Bueno, todavía están usando espadas de madera después de todo. Las espadas de madera se rompieron en el momento en que golpearon a Alec, sin causarle daño. Toki es realmente una técnica barata, ¿no? Sin embargo, las espadas de madera de la región de la espada sagrada seguramente son extrañas. Parece que hay una sustancia metálica incrustada en las espadas de madera. Supongo que es para imitar un peso similar al de una espada real. Alguien sin Toki podría morir si lo golpean en el lugar equivocado, ¿eh? Ah, entonces es por eso que solo hay santos de la espada aquí. Porque si no estás al menos en el rango avanzado o superior, ¿no puedes manejar el Toki? Ahora que lo pienso, ¿por qué nos acompañaste esta vez, Orsted-sama?
De repente le pregunté a Orsted, que estaba sentado a mi lado, en voz baja. Quería asegurarme de ver a Gino Briggs. ¿Querías comprobar si era diferente de lo que recuerdas? En efecto, Gino, con Nina a su lado, vigila el entrenamiento. Eris está sentada junto a Nina. Parece estar hablando de algo con Nina. Al ver cómo ocasionalmente puedo escucharlos decir palabras como Galfarion, parece estar contándole sobre los momentos finales anteriores del dios de la espada. Entonces, ¿cómo está? No ha cambiado. Él todavía es de mente simple y tercamente vive solo por su propio bien. Gino en su juventud era inseguro. Con eso, podría haber sido influenciado fácilmente por Hitogami. Pero al verlo ahora, no será un problema dejarlo ir. Ya veo. Mantenerse neutral sin convertirse en enemigo. Pensando en ello, también podemos llamarlo nuestro aliado de alguna manera. También sería difícil para él convertirse en apóstol. Aunque no se mueven preocupados por el futuro, no es como si los otros países también lo hicieran con vigor. Es más importante que no se conviertan en apóstoles de Hitogami. Aunque habrá casos en los que algunos se convertirán en nuestros enemigos, nos guste o no. Si empezamos a hablar de eso, no habrá fin. Me rindo. Uno de los santos de la espada comenzó a caer con un gran golpe. Inmediatamente, el próximo santo de la espada grita: seré el próximo. Y camina hacia el centro del dojo. Pero después de darse cuenta, todos los santos de la espada estaban sentados o derrotados. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.